Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 5. Capítulo 5. Intervención accidental. Metroville se movía a un ritmo diferente. Habían pasado 2 semanas desde el apagón, 2 semanas en las que el nombre Gamma Jack había pasado de ser un titular a una leyenda urbana que se susurraba en cafés y paradas de autobús. La ciudad parecía más tranquila en apariencia, pero un nerviosismo subyacente corría por el suelo. La gente caminaba un poco más rápido, pero también miraba al cielo con más frecuencia, con una mezcla de miedo y una extraña esperanza, casi culpable. Jules Sinclair sentía esa energía en el aire. Había llegado de Arizona hacía una semana, con el pretexto de una investigación de posgrado que le había permitido conseguir un pequeño apartamento cerca del campus universitario. En cierto modo, no mentía del todo. Sin embargo, su campo de estudio no estaba en ninguna biblioteca. Estaba en las calles, en las noticias, en el análisis obsesivo de cada vídeo granulado que existía del hombre que había desafiado al mundo. Ella estaba allí para comprenderlo. Y, siendo completamente honesta consigo misma, para comprender el poder que sentía vibrar dentro de su cuerpo cada vez que brillaba el sol. El sol de la tarde era generoso, bañando el pequeño parque donde estaba sentada con una cálida luz dorada. Era su laboratorio improvisado. Para cualquier observador, era solo una joven sentada en un banco con un libro de física cuántica, aparentemente absorta en la lectura. Pero por dentro, libraba una batalla silenciosa. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Un vistazo a la pantalla mostró el nombre de su hermana, Sarah. Suspiró y contestó. Hola, Sarah. ¿Qué pasa? ¿Tiene que pasar algo para que llame a mi hermana perdida? Respondió la voz de Sarah, con una falsa alegría que no ocultaba su preocupación. ¿Qué tal la ciudad? ¿Ya encontraste la partícula de Dios en una alcantarilla? Jules forzó una risa. Algo así. Es mucho trabajo. La universidad es exigente, ¿sabes? La lectura, los archivos, el profesor es un hueso duro de roer. Sí, claro. Oye, ¿comes bien? Pareces cansado, Jules. Estoy bien, de verdad. Solo un poco distraída, dijo, mirando el pesado libro de texto en su regazo. Oye, estoy en medio de algo ahora mismo. ¿Podemos hablar luego? Hubo una pausa en la línea. Siempre estás en medio de algo. Mamá está preocupada. Dice que apenas contestas. Solo y ten cuidado, ¿quieres? No sé qué estás investigando tan lejos de casa, pero no olvides que tienes una vida aquí. No lo olvidaré, dijo Jules, más suavemente de lo que pretendía. Lo prometo. Hablaremos esta noche. Te quiero. Yo también te amo. Adiós, cerebrito. La llamada terminó, dejando un silencio más pesado que antes. El mundo normal, el de las hermanas y madres preocupadas, parecía estar a 1000 millas de distancia. Se concentró de nuevo. Buscó esa sensación, esa extraña ligereza que a veces la invadía bajo el sol. La encontró, una pequeña chispa en el centro de su ser. Tiró de ella con meticulosa concentración, intentando desentrañar sus secretos. El pesado libro de física que descansaba sobre su regazo se aligeró. No flotó, pero por un instante, perdió casi todo su peso, volviéndose tan ligero como una revista. Una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios. Un progreso mínimo, pero era suyo. Lo intentó de nuevo, esta vez consigo misma. Cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en la piel, imaginándolo no como calor, sino como energía pura, como combustible. Empujó hacia abajo con los pies y, al mismo tiempo, atrajo esa ligereza hacia arriba. Por una fracción de segundo, las suelas de sus zapatillas se despegaron del suelo. Flotó, apenas 1 centímetro del césped, antes de caer hacia atrás con un golpe sordo que le castañeteó los dientes. Abrió los ojos, con el corazón acelerado por la frustración. Sabía, con la certeza de una científica, que había un sistema en juego. Había reglas, variables, una física subyacente a sus habilidades que aún no comprendía. ¿Era la luz solar solo un activador o la fuente directa de energía? ¿Su control sobre la gravedad era una manipulación de partículas o una alteración de su propia masa a nivel subatómico? Las preguntas la abrumaban, y sin datos, solo tenía una experimentación torpe y agotadora. Maldita sea, susurró para sí misma. Dándose por vencida por el día, guardó el libro en la mochila y decidió caminar. Se adentró en el bullicio del centro, dejándose llevar por la corriente de gente. Un animado mercado callejero se había instalado cerca de una zona en construcción, donde un nuevo rascacielos de cristal y acero se alzaba hacia el cielo.
Perritos calientes. Pide tus perritos calientes. Los mejores de Metroville. Gritó un vendedor. Una niña pequeña tiró de la mano de su madre, señalando un puesto de globos con forma de animales. Jules los observó un momento, con una punzada de nostalgia por la sencillez perdida. Fue un sonido que rompió la normalidad. Un prolongado gemido de metal tenso, seguido de un crujido agudo y ensordecedor que hendió el aire. Todas las cabezas se alzaron al unísono. Las conversaciones se apagaron. La música de un puesto cercano se detuvo. A unos 30 pisos de altura, un enorme andamio, cargado con tubos de acero, herramientas y láminas metálicas, se había desprendido de la fachada del edificio. Se inclinó precariamente por un segundo, una masa de metal suspendida contra el cielo azul, y luego comenzó a caer. El pánico estalló al instante. Los gritos siguieron una fracción de segundo después, una cacofonía de terror. Estar atento. Oh Dios mío, corre. La gente se dispersó en todas direcciones, tropezando unos con otros, buscando refugio de la muerte que caía del cielo. El vendedor de perritos calientes abandonó su carrito. La madre de la niña la recogió y corrió, dejando atrás un globo con forma de elefante que se elevaba lentamente hacia la catástrofe. Jules se quedó paralizada. Su mente analítica calculó la trayectoria, la velocidad terminal, el área de impacto. Decenas de personas no lo lograrían. Familias enteras, niños, todos en el corazón del mercado. El miedo, frío y paralizante, le atenazaba la garganta. «Corre», gritaba una parte de su cerebro. Pero otra voz, una que no sabía que poseía, una voz llena de furioso idealismo, rugió. «Haz algo». Y así lo hizo. Ella actuó. Abrió los brazos, con las palmas hacia el cielo, como si pudiera sostenerlo. El sol estaba en su cenit, un foco perfecto. Jules buscó esa chispa de poder en su interior, pero esta vez no tiró con suavidad. La agarró, la arrancó y la lanzó hacia arriba con toda su fuerza de voluntad. Sintió una conexión, una resistencia etérea pero inmensa. El andamio, cayendo a una velocidad aterradora, pareció chocar con algo invisible. Su descenso se ralentizó. Pasó de una caída libre a una rápida y pesada caída. La multitud que huía tenía una fracción de segundo más para escapar. «Miren. Está flotando», gritó alguien, señalando no a Jules, sino a la masa de metal que caía lentamente. Pero el esfuerzo fue monumental. Jules sintió la energía que la recorría, caliente y abrumadora. La sangre le goteaba de la nariz. Manchas negras danzaban en su visión. No pudo contenerlo. El andamio, demasiado pesado, demasiado grande, empezó a inclinarse. Tubos de acero se deslizaron de la plataforma, convirtiéndose en proyectiles mortales que caían sobre la calle. «No puedo ir», jadeó ella, con las rodillas dobladas. Se concentró en una tubería que se dirigía directamente a un cochecito de bebé abandonado en el pánico. Intentó desviarlo, pero solo logró cambiar ligeramente su ángulo. Iba a fracasar. Iba a ver morir a gente por su culpa, por su incompetencia. Cerró los ojos con fuerza, incapaz de mirar. Y entonces todo se detuvo. Una ola de calor seco la atravesó, tan rápido que fue casi imperceptible. El crujido del metal cesó. Los gritos se apagaron. Un silencio sobrenatural se apoderó de la calle. Jules abrió los ojos. Miró hacia arriba. El andamio, las tuberías, las herramientas y todo el metal que caía simplemente y se había desvanecido. No hubo explosión. No hubo humo. En un instante estaban allí, y al siguiente, solo quedaba un cielo azul impecable. El único rastro era un leve olor metálico en el aire y el repentino y absoluto silencio de la multitud. En ese silencio, un hombre aterrizó suavemente en el asfalto a pocos metros de ella. Vestía una chaqueta de cuero oscura y vaqueros, y se movía con la gracia de un depredador. Ignoró por completo a la multitud boquiabierta, mientras los teléfonos lo grababan frenéticamente. Sus ojos, de un azul intenso y divertido, estaban fijos solo en ella. Gamma Jack le sonrió. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo, con su carismática voz elevándose por encima del silencio atónito. «Claro que sabes ser el centro de atención, ¿eh? Un poco desorganizado, quizá, pero el efecto es innegable». Caminó hacia ella con paso tranquilo y seguro. Jules permaneció inmóvil, con la sangre aún goteando de la nariz, el agotamiento y la adrenalina luchando por el control de su cuerpo. «Tú», fue todo lo que pudo decir. «Yo», confirmó asintiendo. «Vi lo que hiciste», continuó Jack, con una sonrisa aún más amplia. «Lo ralentizaste. Les diste tiempo. No es fácil».
La mayoría habría corrido y gritado. Mucho más sensato, si quieres saber mi opinión, pero mucho menos entretenido. Él llegó a su lado y, con una delicadeza que la sorprendió, sacó un pañuelo de seda del bolsillo interior de su chaqueta y se lo ofreció. Pero creo que esto te vendría bien. El rojo de la sangre no pega con tu pelo. Jules lo tomó. Sus dedos temblaban al presionar la suave tela contra su rostro. La tela era increíblemente fina. ¿Cómo? ¿Cómo lo hice desaparecer? Magia, dijo con un guiño. O desintegración molecular por sobrecarga de radiación gamma. La segunda opción suena menos divertida. No, y no pude contenerlo, susurró, entre vergüenza y sorpresa. Claro que no pudiste. Esa cosa pesaba unas 20 toneladas, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Intentar detenerla, con lo que sea que hagas, fue un esfuerzo inmenso. Pero lo intentaste. Eso es lo que importa. Tienes agallas. Me gusta eso. El carisma del hombre era abrumador, una fuerza de la naturaleza en sí misma. Era aún más magnético en persona que en los vídeos pixelados. No había rastro del monstruo calculador del que hablaban las noticias. Solo había un hombre increíblemente seguro de sí mismo con una sonrisa capaz de desarmar ejércitos. Soy Jack, por cierto. Aunque supongo que la prensa ya arruinó la sorpresa, dijo, extendiendo una mano. Jules se lo estrechó. Era cálido y firme. Jules. Jules, repitió, saboreando el nombre. Me gusta. Es diferente. ¿De dónde sacas un poder así, Jules? No es algo que se ve todos los días. No, no lo sé. Es complicado, balbuceó, mientras su mente científica luchaba por encontrar las palabras en el torbellino de emociones. Creo que es una manipulación localizada de los campos gravitacionales, posiblemente relacionada con la absorción y conversión de fotones de alta energía. Jack rió, una risa genuina y encantadora que sobresaltó a varios a su alrededor. Me encanta. Eres inteligente. Inteligente y poderosa. Una combinación peligrosa. Y hablas como uno de mis viejos libros de texto. Las sirenas de la policía empezaron a sonar a lo lejos, y su estridente grito se acercaba cada vez más. La multitud, despertando de su trance, empezó a arremolinarse a su alrededor, una marea de rostros y teléfonos. Bueno, parece que nuestra fiesta está a punto de terminar, dijo Jack, sin apartar la mirada de Jules. Y por mucho que me guste firmar autógrafos y posar para fotos, este lugar se va a llenar de gente uniformada y un montón de preguntas aburridas. Preguntas que probablemente te harán a ti también, y no creo que quieras explicarles la absorción de fotones. Miró a su alrededor y luego volvió a mirarla con un brillo juguetón en los ojos. ¿Qué te parece si vamos a algún sitio con una vista un poco mejor? La conversación se pondrá más interesante sin 1000 teléfonos apuntándonos. Antes de que Jules pudiera procesar la pregunta, la tomó suavemente del brazo. Su toque era ligero, pero firme. Agárrate fuerte. Y trata de no gritar, asustarás a los pájaros. El suelo desapareció. Jules dejó escapar un jadeo ahogado mientras ascendían, una sensación de ingravidez que hizo que sus propios intentos de flotar parecieran un juego de niños. Se elevaron por encima de la multitud, por encima de los tejados, con el viento azotando su cabello y su ropa. La ciudad se encogió bajo ellos a una velocidad vertiginosa. Jack la abrazó sin esfuerzo, sin perder la sonrisa. Aterrizaron tan suavemente como habían despegado en la azotea de un rascacielos cercano, lejos del caos de la calle. La ciudad se extendía a sus pies, una alfombra de hormigón y luz bajo el sol de la tarde. El sonido de las sirenas era ahora un murmullo lejano. ¿Ves? Dijo Jack, soltándola y caminando hacia el borde. Mucho mejor. Más tranquilo. Y la señal celular aquí arriba es excelente. Jules se apoyó en el parapeto, con las piernas aún temblorosas. Se obligó a respirar hondo. El aire era más fresco y limpio a esa altura. ¿Cómo lo hiciste? La levitación, los informes decían que tu poder era la manipulación de la radiación. Volar no parece formar parte de esa habilidad. Cuando puedes controlar la energía a un nivel fundamental, Jules, las reglas empiezan a cambiar, respondió, inclinándose junto a ella y mirando al horizonte. La termodinámica, el electromagnetismo, la gravedad, son solo facetas diferentes de la misma historia. La historia de la energía. Simplemente la entiendo perfectamente. La miró, con una expresión más seria ahora, pero aún cálida. Pero tú, eres diferente. Eres una especialista. Lo noté en cuanto actuaste. Tu poder tiene una naturaleza ligada a la luz del sol y a las matemáticas. Es elegante y preciso.
Es débil, dijo Jules, con la frustración volviendo con fuerza. Incontrolable. Casi hago que maten a esa gente. No es débil. Es nuevo, la corrigió Jack con absoluta calma. No está entrenado. Tienes el motor de un F-22, pero ni siquiera sabes dónde está la cabina. Intentas pilotar un caza a reacción con un manual de bicicleta. Te falta técnica. Te falta confianza. Se acercó un poco más. Intentas aplicar la física newtoniana a un problema de mecánica cuántica. No funciona así. El poder no responde a cálculos, responde a la intención. A la voluntad. Pero tiene que haber reglas, insistió, aferrándose a la lógica como a un salvavidas. Principios que lo rijan. Las hay. Pero no las encontrarás en un libro, dijo. Tienes un don, Jules. Un don de verdad. El universo te señaló y te dijo. No eres como los demás. Eres más. ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Seguir saltando en el parque y casi morir atropellado por un andamio? La precisión de su comentario la dejó helada. ¿Cómo sabes lo del parque? Sonrió. Te he estado observando. No te asustes, no de forma extraña. Desde el apagón, he estado prestando atención. Buscando la lluvia radiactiva. Y eres la pieza de lluvia radiactiva más fuerte que he encontrado. Vi a una chica intentando levitar un libro de texto como si fuera la tarea más difícil del mundo, y luego, unos días después, la vi intentando detener 20 toneladas de acero que caían. La curva de aprendizaje es impresionante, pero vas a conseguir que te maten. Estoy aprendiendo, repitió, a la defensiva. Claro que sí. Pero podrías aprender mucho más rápido. Podrías ser magnífico, bajó la voz, volviéndose más persuasivo. Necesitas a alguien que entienda el proceso. Alguien que te muestre no solo cómo usar tu poder, sino por qué lo tienes. Alguien que no te trate como un experimento ni como un arma, sino como lo que eres. La intensidad de su mirada era hipnótica. Jules, quien siempre había confiado en su intelecto, en su capacidad para analizar y deconstruir cualquier problema, se sintió completamente desarmada. Este hombre no era un problema que resolver. Era una fuerza de la naturaleza. Una fuerza que, por alguna razón, le ofrecía una mano. Conocía su reputación. Lo llamaban terrorista, villano, una amenaza incontrolable. Había visto el miedo en los ojos de los políticos y la ira en los de la policía. Pero también lo había visto borrar de la existencia una amenaza mortal con la misma facilidad con la que se mata una mosca. La había salvado. Y la miraban no como un bicho raro, sino como una igual. O, al menos, como una igual en potencia. ¿Por qué? Preguntó con un susurro. ¿Por qué ayudarme? ¿Qué ganas tú? Jack sonrió, y en esa sonrisa había una honestidad tan descarada que era imposible no creerle. Primero, porque el mundo ya tiene suficiente gente común. Es mortalmente aburrido. Segundo, porque es un crimen cósmico que un poder como el tuyo se desperdicie en intentos fallidos y hemorragias nasales. Hizo una pausa, recorriendo su mirada con genuino aprecio. Y, para ser sincero, porque hacía mucho que no conocía a alguien tan interesante. Se hizo un silencio, roto solo por el silbido del viento entre los edificios. Jules miró la ciudad que se oscurecía, las luces que empezaban a centellear como estrellas artificiales. Luego miró a Jack. El miedo seguía ahí, una pequeña nota de advertencia en el fondo de su mente, la voz de su hermana diciéndole que tuviera cuidado. Pero por encima de todo, había algo más. Una oleada de emoción, de posibilidad. La promesa de comprender por fin la parte más extraña y maravillosa de sí misma. De dejar de esconderse. De dejar de tener miedo de lo que era. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente. Por ahora, nada, respondió. Solo quiero que aprendas. Que entiendas de qué eres capaz. El resto, lo iremos descubriendo sobre la marcha. Piensa en mí como un tutor muy poco convencional. Jules respiró por última vez. La decisión se asentó en su interior, no como una conclusión lógica, sino como un salto inevitable. De acuerdo, dijo con voz firme por primera vez desde que se rompió el andamio. De acuerdo, Jack. Enséñame. Capítulo 6. Capítulo 6. El nombre de Apogee. Nunca te imaginé como cocinero. La voz de Jules Sinclair interrumpió el rítmico sonido de un cuchillo contra la tabla de cortar. Estaba sentada en un taburete alto junto a la isla de la cocina, con una copa de vino tinto intacta frente a ella, observando a Gamma Jack. Se movía por el espacio con una fluidez que contradecía su tamaño. Vestía una sencilla camiseta negra y vaqueros, con más aspecto de chef en su salsa que de hombre capaz de demoler un edificio. No.
respondió Jack sin girarse. Su cuchillo no vaciló mientras reducía un manojo de perejil a finas tiras verdes. La mayoría de la gente no me imagina haciendo nada que no implique romper cosas. Bueno, ahí está eso. Y el olor, dijo Jules, haciendo un gesto vago con la mano. Tu apartamento huele a ajo y albahaca, no sé, a cosas más malvadas. Jack finalmente se detuvo y se giró, apoyándose en el mostrador. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Me ofende que pienses que huelo a problemas. Tomó una copa de vino y se sirvió, mientras el líquido oscuro se arremolinaba en el vaso. Y que conste que la satisfacción de crear una salsa para pasta perfecta desde cero es casi tan buena como lanzar un coche por los aires. Casi. Se acercó y le ofreció la copa de vino. Bebe. Parece que lo necesitas. He tenido un día muy largo, admitió, tomando el vaso. El cristal estaba frío al tacto. Casi mato a un bebé con una pipa. Pero no lo hiciste, replicó al instante. Y detuviste un andamio de varias toneladas. La mayoría de la gente se centra en el andamiaje. Deberías probarlo. Volvió a su salsa, revolviéndola lentamente con una cuchara de madera. Además, cocinar es control. Tomas un montón de ingredientes que no tienen nada que ver entre sí: tomates, hierbas, un poco de vino, y los conviertes en algo coherente. Ordenado. Supongo que tiene sentido, murmuró Jules, bebiendo un sorbo de vino. Era bueno, mucho mejor que cualquier cosa que pudiera permitirse. Controlar el caos. Exactamente. Y está delicioso. Esas dos cosas rara vez van juntas. Le guiñó un ojo por encima del hombro. ¿Cocinas? Puedo hervir agua sin quemarla. Casi siempre, dijo con una media sonrisa. Mi especialidad es la comida para llevar. Los repartidores de mi antiguo edificio me conocían por mi nombre. Una tragedia, declaró Jack con fingida solemnidad. Bueno, esta noche no habrá comida para llevar. Esta noche comerás algo de verdad. Mientras él se concentraba en la estufa, Jules dejó que su mirada vagara por el apartamento. Era enorme, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de Metroville. Parecía más la suite de un hotel de lujo que el escondite de un superhéroe. Su atención se fijó en una imponente estantería. Esperaba encontrar manuales de ingeniería o libros de física, pero estaba llena de libros encuadernados en cuero. Se levantó y se acercó, pasando los dedos por los lomos. ¿Platón? ¿Marco Aurelio? Murmuró para sí misma, y entonces su dedo se detuvo en una sección entera. ¿Derecho procesal? ¿En serio? La risa de Jack resonó en la cocina. Todos tenemos un pasado oscuro. Esto es más que oscuro, es aburrido, bromeó, sacando un grueso volumen. No me imaginaba que leyera sobre precedentes legales y objeciones. Hubo una época en que pensé que se podía cambiar el mundo con las palabras adecuadas en el orden correcto, dijo. Se acercó silenciosamente por detrás de ella, con la voz ahora más baja, justo al lado de su oído. Descubrí que un puñetazo bien dirigido es mucho más elocuente. Jules se sobresaltó un poco, no por miedo, sino por la repentina proximidad. Volvió a colocar el libro en el estante. Entonces, ¿eres abogado? Preguntó ella, girándose para mirarlo. Tengo el título en una caja, acumulando polvo, admitió encogiéndose de hombros. Me llevó 3 años de estudio y unos 6 meses de práctica darme cuenta de que las leyes existen para proteger a quienes las redactan. Para todos los demás, son solo reglas que te indican la lentitud con la que debes caminar dentro de la jaula. Me cansé de eso. ¿Y decidisteis empezar a derribar las jaulas? Algo así, dijo con una sonrisa. Pero ya basta de mi aburrida y fallida carrera. Tú, en cambio, te paras frente a una estantería de filosofía y derecho y te ves cómodo. No me digas que tú también caíste en esa trampa. Jules sonrió, una sonrisa genuina y un poco tímida esta vez. Peor. Me gradué. Jack parpadeó, y su expresión de broma se desvaneció, reemplazada por una genuina sorpresa. ¿Qué? Con honores. Universidad de Arizona, confirmó, disfrutando de su asombro. Mis padres ya tenían listo el cartel de mi bufete Sinclair y Gauter para imprimir. Iba a ser la mejor abogada que el Estado hubiera visto jamás. Jack la miró fijamente un momento y luego soltó una carcajada, profunda y sincera. Ni hablar. Eres física cuántica. Hablas de la teoría de cuerdas como si estuvieras pidiendo una pizza. ¿Cómo demonios pasas de eso a ser abogada? Al revés, corrigió. Pasé de abogada a física. El mismo día que me gradué de Derecho, me matriculé en la Facultad de Ciencias para mi segunda licenciatura. Fue una conversación interesante con mis padres.
Me lo imagino, dijo, y su risa se apagó, pero la diversión aún brillaba en sus ojos. La miró con un nuevo respeto. Es increíble, Jules. En serio. Dejar un camino seguro, un futuro planeado, por algo que realmente querías, da más miedo que enfrentarse a un supervillano. Créeme, he hecho ambas cosas. Lo llamaron una fase muy costosa de indecisión académica, respondió ella, pero la calidez de su cumplido la invadió. Nadie había comprendido esa decisión como él parecía hacerlo. Se equivocaron, dijo Jack, ahora con tono serio. Vieron a alguien abandonar un plan, pero tú elegías uno mejor. El tuyo. Hizo una pausa. La pasta está lista. La cena fue fácil. Mucho más fácil de lo que Jules había anticipado. Se sentaron a la mesa con las innumerables luces de la ciudad extendiéndose bajo ellos. Hablaron de todo y de nada. De las bandas de rock clásico que tenía en vinilo, de lo ridículamente complicado que era el sistema tributario. Por primera vez en mucho tiempo, Jules no tuvo que simplificar sus pensamientos ni medir su entusiasmo. Cuando mencionó la belleza matemática de las ecuaciones de Maxwell, él no puso los ojos en blanco. Le preguntó qué significaban. ¿Y cómo pasó? Preguntó Jules, dejando el tenedor. El cambio. De abogada a esto. Jack se recostó en su silla, removiendo el vino en su copa. La versión que le contó era refinada, una historia que claramente ya había contado antes, o al menos, que se había contado a sí mismo. Un mal día, empezó. Un caso que no debía haber perdido. Un inocente fue a la cárcel porque la otra parte tenía mejores abogados y más dinero. Me di cuenta de que no estaba luchando por la justicia. Estaba jugando a un juego con reglas amañadas. Y luego. Entonces me enojé. Me enojé muchísimo. Salí del juzgado y me subí a mi coche, y todas las farolas del aparcamiento empezaron a parpadear y a apagarse. Una tras otra. Pensé que era una sobrecarga de la red eléctrica. Hizo una pausa, con la mirada perdida en el recuerdo. No lo fue. ¿Esa fue la primera vez? Preguntó en voz baja. La primera vez no pude ignorarlo. Al principio, eran nimiedades. Las bombillas de mi apartamento se fundían cuando me frustraba. La radio del coche cambiaba de emisora sola. Pero ese día fue diferente. Fundí el motor de mi coche sin tocarlo, solo de furia. Jules escuchaba, completamente absorto. No se trataba de la historia original de un cómic. Era la confesión de alguien que un día despertó con una habilidad destructiva que no comprendía. Tuve que irme, continuó Jack con un murmullo. No podía arriesgarme a lastimar a nadie. Lo vendí todo, compré una cabaña en medio de la nada en las montañas rocosas y simplemente, desaparecí. Durante 5 años. ¿5 años sola? La idea le parecía asfixiante. Solo. Aprendiendo a respirar sin miedo a incendiar el bosque. Aprendiendo a sentir algo sin que el mundo a mi alrededor reaccionara. Fue lo más difícil que he hecho. Y lo más solitario. La miró directamente, y por un instante, Jules vio la grieta en su fachada de confianza. Vio a un hombre que conocía el verdadero significado del aislamiento. Pero me enseñó quién era yo bajo todo este poder. Tienes una ventaja, Jules. Eres más inteligente que yo. Entiendes la ciencia que hay detrás. No necesitarás 5 años en un bosque. Contigo analizando la teoría y yo enseñándote la práctica, serás increíble. Y no tardará mucho. La fe inquebrantable en su voz era más embriagadora que el vino. Era un antídoto contra años de inseguridad y de sentirse un bicho raro. ¿Estás listo para tu primera lección real? Preguntó, mientras la sonrisa depredadora regresaba a su rostro. Se levantaron de la mesa y él la condujo hasta una puerta de cristal que daba a la terraza de la azotea. El aire nocturno era fresco. Una pequeña piscina infinita reflejaba las estrellas y las luces de la ciudad, y el espacio estaba salpicado de árboles exóticos en grandes jardineras. De acuerdo, dijo Jack, situándose en el centro del espacio abierto. El problema de ayer en la obra no fue la falta de electricidad. El sol te llenaba de energía, más de la que sabías qué hacer. El problema estaba aquí. Se dio un golpecito en la sien. ¿En mi cabeza? Preguntó Jules, cruzándose de brazos. Piensas demasiado. Intentas resolver tus poderes como si fueran un problema de examen. Calculas variables, teorizas resultados, te cuestionas a ti mismo. Pero el poder no funciona así. No le importa la lógica. Responde a la intención. A la voluntad pura y simple. Tienes que dejar de pensar y empezar a sentir. Suena bien en teoría, pero ¿cómo se supone que voy a hacerlo? Ya lo hiciste.
Ayer, insistió. Justo antes de que llegara. Cuando esa tubería estaba a punto de aplastar el cochecito. No hubo cálculos. Nada de física. Simplemente reaccionaste. Tienes que volver a ese lugar. Jules cerró los ojos. Intentó encontrar esa sensación. Intentó sentir la gravedad, la energía que la rodeaba. No sentía nada más que la brisa en la piel. No siento nada. Jack suspiró. No era un suspiro de impaciencia, sino de comprensión. De acuerdo. Plan B, entonces. Se dirigió a un pequeño bar al aire libre en un rincón de la terraza. Tomó una licorera de cristal, una pieza pesada y ornamentada, llena de un líquido ámbar que brillaba bajo la luz de la luna. ¿Ves esto? Dijo, sopesándolo en la mano. Es un coñac de 200 años. Fue un regalo de un dignatario extranjero al que salvé la vida. Vale más que mi primer apartamento y probablemente tu coche. Es, en mi opinión, una de las pocas cosas perfectas que la humanidad ha logrado crear. Jules lo miró fijamente, sin comprender. ¿Y? Y lo voy a tirar por el borde, dijo, y su sonrisa se transformó en una mueca salvaje. Los ojos de Jules se abrieron de par en par. No. Espera, estás loco. Ahí está. Esa es la actitud. Gritó, y antes de que ella pudiera moverse, lanzó la garrafa en un arco perfecto hacia la noche de Metroville. Todo se ralentizó. Jules vio la licorera girando, las luces de la ciudad refractándose en 1000 colores a través del cristal tallado al caer. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, intentando calcular trayectorias, velocidades, la fuerza gravitacional que necesitaría para contrarrestarla. Pero no había tiempo. No había tiempo para pensar. No. No fue un pensamiento. Fue un grito visceral, una orden que brotó de lo más profundo de su ser. Se abalanzó hacia el borde de la terraza, con la mano extendida, no hacia el decantador físico, sino hacia la idea de detenerlo. Sintió esa chispa en su interior, la misma que había sentido en la obra, pero esta vez no solo tiró de ella. Se convirtió en ella. Por una fracción de segundo, la compleja red de fuerzas gravitacionales que mantenía unida la ciudad no fue una teoría de libro de texto. Fue una extensión de su propia voluntad. Y ella tiró. Con todo lo que tenía. El decantador se detuvo en seco. 20 pisos por encima de la calle, simplemente estaba allí, suspendido en el aire, inmóvil. Lo logré, susurró Jules, respirando entrecortadamente. El esfuerzo fue monumental. Sintió una tensión increíble, como si todos los músculos de su cuerpo estuvieran a punto de romperse. Claro que sí. Exclamó Jack, con la voz llena de genuino y vibrante orgullo. Corrió a su lado, con los ojos brillantes de emoción. Ahora tráelo de vuelta. No lo sueltes. Con cuidado. Jules asintió, sin atreverse a hablar. Se concentró, sin pensar en la física, sino en la sensación de querer que la garrafa regresara. Tiró suavemente, y el objeto comenzó a ascender con una elegancia ingrávida, hasta que aterrizó en su mano extendida con sorprendente suavidad. Estaba frío y vibraba con una energía extraña, un residuo de su propio poder. En el momento en que sus dedos se cerraron sobre el vaso, la fuerza la abandonó. Le fallaron las rodillas y se desplomó en el suelo de la terraza, exhausta, pero con una sonrisa de pura eufórica alegría en el rostro. Jack se arrodilló a su lado al instante, con el rostro iluminado de alegría. Sabía que podías. Dijo, con la voz emocionada y ronca. ¿Lo sentiste? Justo en el último segundo. En el momento en que dejaste de dudar y actuaste. Lo sentí, respondió, aún intentando recuperar el aliento. Sentí, como si pudiera tocarlo todo. La ciudad, el aire, todo. La ayudó a levantarse, con la mano firme en su espalda mientras sus piernas aún temblaban. Eso, Jules. Esa es la sensación. Ahí es donde reside tu poder. No en tu cerebro, sino en tus entrañas. Tienes que aprender a llegar ahí sin que yo tenga que tirar cosas caras desde el tejado. Se quedaron en silencio un momento, mientras la adrenalina se desvanecía, dejando tras sí una profunda sensación de logro. Jules sostenía la botella como un trofeo. Todo héroe necesita un nombre, dijo Jack en voz baja, con la mirada perdida en el mar de luces de la ciudad. Algo que le diga al mundo quiénes son. Algo que les recuerde lo que pueden llegar a ser. Nunca lo había pensado, admitió Jules. Estaba demasiado ocupado intentando no hacer levitar accidentalmente mi tenedor en los restaurantes. Jack sonrió, una sonrisa sincera y cálida. Te has pasado la vida mirando las estrellas, estudiando cómo funciona el universo. ¿Sabes qué es el apogeo, verdad? El término astronómico.
Por supuesto, respondió al instante, activándose su modo físico por costumbre. Es el punto en la órbita de un objeto, como un satélite o la Luna, donde está más alejado del cuerpo central. Su punto más alto sobre la Tierra. Exactamente, dijo Jack, girándose para mirarla directamente. Su mirada era seria, intensa. Tu punto más alto. Lo que acabas de hacer, es momento en que rompiste tus límites y alcanzaste algo increíble, ese fue tu primer apogeo. Pero no será el último. Será el primero de muchos. Dejó que las palabras se asentaran en el aire fresco de la noche entre ellos. Eres brillante, tienes un poder increíble y eres nuevo en este mundo, continuó con voz suave pero segura. ¿Qué tal, apogeo? Jules probó la palabra. Apogeo. Sonaba a ciencia, a poder, a elegancia. Transmitía la idea de alcanzar alturas, de potencial ilimitado. No era un nombre agresivo ni violento. Era perfecto. Era ella. Ella miró a Jack y la sonrisa que le dedicó era radiante, cargada de toda la euforía del momento. Me encanta. Sabía que lo harías, dijo, con una sonrisa que reflejaba la de ella. Le puso una mano en el hombro, un gesto firme y camaralero. Bienvenida al equipo, Apogee. Nuestro trabajo apenas comienza. Capítulo 7. Capítulo 7. Una nueva estrella en la ciudad. Jules nunca se había sentido más viva. Los días en el ático de Jack se habían convertido en una rutina estimulante. Las mañanas eran para entrenar, para poner a prueba su control sobre la gravedad hasta que le dolían todos los músculos del cuerpo y su mente bullía de agotamiento. Las tardes, en cambio, eran para conversar. Hablaban de todo y de nada. La estupidez de los realities, la física teórica que sustentaba sus poderes, los fallos tácticos de las películas de acción. Era en esos momentos, con un vaso de té helado en la mano, que sentía que había encontrado su lugar. La camaradería, tener a alguien que no solo comprendía su poder, sino que también apreciaba su mente, era una sensación nueva y potente. El hombre al que la prensa pintaba como un monstruo egocéntrico era, en privado, un mentor paciente, un conversador fascinante y un aliado incondicional. Esa tarde, sin embargo, el mundo exterior irrumpió en su santuario a través de la pantalla del televisor. Estaban sentados en sofás opuestos con un tablero de ajedrez entre ellos. Jack ganaba, como siempre, pero Jules disfrutaba del desafío. Si mueves ese alfil, te tendré en jaque en 3 movimientos, dijo Jack sin levantar la vista del tablero. Eso suponiendo que voy a mover el alfil, replicó Jules, moviendo un peón. Tu problema es que siempre esperas el ataque más obvio. Jack arqueó una ceja y una sonrisa se dibujó en sus labios. El ataque más obvio suele ser el más efectivo. La gente se pierde buscando complejidades donde no las hay. Capturó su peón con su caballo. Jaque. Jules suspiró, frustrada pero divertida. Antes de que pudiera planear su siguiente paso, la voz monótona del presentador de noticias fue reemplazada por el tono urgente de una noticia de última hora. «Sube el volumen, ¿quieres?», preguntó Jack, reclinándose en el sofá y abandonando el juego. Jules tomó el control remoto y subió el volumen. Estaban viendo las noticias, un hábito que Jack insistía en que era crucial para estar al tanto de la situación. El rostro de Sarah Vance llenó la pantalla. Su expresión era profesional, pero también reflejaba una tensión apenas disimulada. La crisis de secuestros sigue aterrorizando a la élite de Metroville, decía Sarah. Su voz era clara, pero sus ojos delataban la falta de sueño. Anoche, el filántropo Michael Sterling fue secuestrado de su casa en el distrito financiero. Esta mañana, se exigió un rescate de $10 millones. Este es el tercer secuestro de este tipo en 2 semanas, y las autoridades atribuyen los ataques a un nuevo grupo liderado por un individuo con poderes. La pantalla cambió a unas imágenes de seguridad granuladas. Una figura alta y esbelta se movía por un césped bien cuidado. El suelo a su alrededor se distorsionó, ondulando visiblemente. Un guardia de seguridad corrió a interceptarlo, pero tropezó y cayó, deslizándose sin control por el césped, que de repente dejó de ofrecer fricción. El hombre ni siquiera se detuvo. Este individuo, que se hace llamar Fractal, continuó Sarah, con la voz visiblemente endurecida, parece poseer la capacidad de manipular superficies a nivel molecular, creando planos de fricción casi nula. Fuentes policiales, hablando extraoficialmente, expresan su frustración. Nos dicen que los equipos tácticos ni siquiera pueden acercarse cuando él está presente. La cámara volvió a enfocar a Sarah. Y muchos críticos ya señalan que la aparición de estos nuevos supercriminales es una consecuencia directa de la era de anarquía inaugurada por Gamma Jack. Jack apagó el televisor con un gesto de la mano.
La pantalla se apagó, sumiendo la habitación en el silencio. Anarquía, resopló, con un sonido lleno de desprecio. Se levantó del sofá y se acercó al enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. ¡Qué palabra tan dramática! La usan para todo lo que no entienden o no pueden controlar. Yo lo llamo evolución. Y en toda evolución, aparecen oportunistas. Está usando sus poderes para secuestrar gente por dinero, dijo Jules. Su voz era firme y cortante. Es despreciable. Es una perversión de todo lo que representas. Ah, ¿sí? ¿Y qué represento, según tú? Preguntó Jack, sin darse la vuelta. Siguió contemplando la ciudad. Poder, respondió sin dudar. Pero poder con un propósito. Quieres cambiar el mundo, derribar un sistema que crees corrupto. Lo tuyo es la ideología, por muy retorcida que algunos la encuentren. Se levantó y caminó hacia él. Ese tipo no tiene ideología. Solo quiere llenarse los bolsillos. No es algo que puedas inspirar, Jack. Represento el poder, repitió Jack, esta vez con más firmeza. Se giró para mirarla y sus ojos grises se endurecieron. Y el poder atrae imitadores. Este tipo, fractal, solo representa la avaricia. Es un ladrón con un nuevo truco, nada más. Pero tienes razón en una cosa. ¿Qué es eso? Preguntó Jules. Está usando la atención que he generado para su propio beneficio. Está manchando mi nombre. Hizo una pausa, mientras una idea peligrosa comenzaba a formarse en sus ojos. Y cuando alguien mancha tu nombre, tienes que hacer una declaración muy pública y muy clara. Jules sintió un escalofrío, pero no era de miedo. Era de anticipación. Su mente ya estaba trabajando, atando cabos. La policía no puede atraparlo. Lo dijeron en las noticias. Sus poderes le permiten traspasar cualquier barrera física. No pueden tocarlo. Porque le siguen el juego, dijo Jack, empezando a pasearse por la habitación. Intentan correr sobre el hielo que él crea. Necesitan a alguien que pueda ignorar las reglas habituales de suelos y paredes. Exactamente, confirmó Jules. Necesitan a alguien que sepa volar. No, la corrigió Jack, deteniéndose frente a ella. No me necesitan. Si aparezco y lo aplasto, solo confirmaré la historia de Saravance. Gamma Jack, el tirano, elimina a la competencia. No. Necesitan a alguien nuevo. La miró fijamente. Alguien que demuestre que no todos los que tenemos un don somos monstruos o tiranos. Necesitan ver que el poder también puede proteger. Necesitan un héroe de verdad. A Jules le dio un vuelco el corazón. Lo entendió al instante. Se quedó sin aliento. Jack, no. ¿Qué? ¿No tienes poder? ¿No eres más inteligente que todos los policías de esta ciudad juntos? ¿No quieres detener a este payaso? La desafió. Apenas puedo mantener una botella en el aire, dijo con voz temblorosa. Un héroe, Jack, eso es otra cosa. Yo no lo soy. Sostuviste un andamio de varias toneladas durante 17 segundos para evitar que aplastara a un grupo de personas, le recordó, con la voz ahora más suave. Y eso fue hace una semana. Has mejorado exponencialmente. Pero tu mayor poder no es la gravedad, Jules. Nunca lo ha sido. Es esto. Le señaló la cabeza con el dedo. La policía está investigando los lugares donde Fractal ya ha impactado. Están reaccionando, siempre un paso por detrás. Necesitamos anticiparnos. ¿Crees que podrías? No necesitó terminar la frase. Intercepta sus comunicaciones, completó Jules. El miedo dio paso a una oleada de adrenalina, y sus ojos reflejaron una nueva determinación. El Departamento de Policía de Metroville usa un sistema de radio encriptado de tercera generación, pero su algoritmo de encriptación tiene una vulnerabilidad conocida si se sobrecarga con paquetes de datos basura. Podría crear un acceso fantasma y escuchar sus comunicaciones en tiempo real sin que sepan que estoy allí. Ahora sí que hablas, dijo Jack con una sonrisa depredadora. Manos a la obra. Necesitamos saber dónde atacará a continuación. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Jules, con una concentración feroz, convirtió su portátil en una sofisticada estación de escucha. Sacó de su bolso hardware adicional que Jack le había regalado. Un procesador externo, un amplificador de señal y varios dispositivos de interfaz que conectó con absoluta precisión. Jack observaba fascinado. Ella tecleaba líneas de código a una velocidad asombrosa, con los dedos volando sobre el teclado. ¿Necesitas algo? ¿Café? ¿Comida? Preguntó Jack, sintiéndose extrañamente inútil. Silencio, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Y una conexión a Internet sin límite de ancho de banda. La tuya servirá.
Jack sonrió y se sentó en el sofá, simplemente observando. Vio a Jules abrir varias ventanas, cada una mostrando flujos de código y datos incomprensibles. La escuchó murmurar mientras trabajaba. Filtro de paquetes activo, iniciando ataque de desbordamiento, vamos, pequeño, dame, el servidor de autenticación es la clave. Finalmente, después de casi 2 horas, se recostó en su silla y exhaló. Estoy dentro, dijo con voz cansada pero triunfal. Se puso unos auriculares de alta gama. Estoy dentro. Están hablando del caso Fractal ahora mismo. Cerró los ojos, concentrándose en el flujo de información. Los analistas intentan predecir su próximo movimiento. Creen que el perfil de la víctima es la clave. Todos son increíblemente ricos, pero también están involucrados en proyectos de desarrollo urbano que compiten con un conglomerado llamado Omnicorp. Buscan conexiones allí. Hizo una pausa, escuchando atentamente. Un momento, hay una unidad de patrulla reportando actividad sospechosa cerca de una de las posibles víctimas. Creen que Fractal va tras el industrial Marcus Vermont esta noche. Justo cuando lo dijo, las luces del ático parpadearon y se apagaron un instante antes de volver a encenderse. El equipo de Jules emitió un pitido agudo y la pantalla se llenó de estática por un segundo antes de volver a la normalidad. ¿Qué fue eso?, preguntó, quitándose los auriculares y frunciendo el ceño. Revisó sus sistemas. Parece una sobrecarga eléctrica masiva en la red eléctrica de la ciudad. Sobrecargó mi suministro eléctrico por un momento. Jack permaneció inmóvil, mirando hacia la ventana. No lo sé, dijo en voz baja. Había sentido algo más. Un escalofrío. Una extraña sensación de vacío que duró solo un instante, un repentino frío en el aire. Lo ignoró. Probablemente era solo paranoia. Tenían un objetivo. Marcus Vermont. Irónico, dijo Jack, recuperando la sonrisa. Fue uno de los principales donantes de la campaña para declararme enemigo público número 1. Se frotó las manos. Muy bien, Apogee. Parece que ya tienes tu primera misión. La noche era fresca y despejada, un alivio tras el calor del día. En la azotea de un edificio de oficinas frente a la opulenta mansión de Marcus Vermont, Apogee observaba. La magnitud de la situación la abrumaba. Llevaba un traje oscuro y funcional que Jack había adquirido. Estaba hecho de un material flexible y duradero, diseñado para el movimiento, no para la ostentación. Una máscara de dominó negra le cubría los ojos, dándole una extraña sensación de anonimato y poder. El viento nocturno le alborotaba el pelo. ¿Nervioso?, preguntó la voz de Jack a su lado. No llevaba máscara. No la necesitaba. Su rostro ya era más famoso que el de cualquier estrella de cine. Aterrada, admitió, con la voz apenas un susurro. Siento que voy a vomitar. Bien, respondió con naturalidad. El miedo te mantiene alerta. El exceso de confianza es lo que te mata. Respira hondo. Concéntrate. Le entregó un pequeño auricular. Pon esto. Nos mantendremos en comunicación. Tu trabajo es simple. Defensa y extracción. No quiero que luches. ¿Qué? Pero, empezó a protestar. Escúchame, la interrumpió con tono serio. Tu control es bueno con objetos grandes, pero ¿has intentado detener algo pequeño y rápido, como una bala? ¿O afectar a varias personas a la vez en una pelea caótica? Jules no respondió. Exactamente. Aún no estás listo para eso. Quiero que te concentres en sacar a Vermont de ahí en cuanto empiece el ataque. Usa la gravedad para crear barreras. Levanta un trozo del suelo, una pared, lo que sea. Crea un escudo. No los ataque directamente. Ese es mi trabajo. ¿Entendido? Entendido, dijo, aunque una parte de ella se sentía decepcionada. Quería demostrar su valía. Esto no es una prueba, Jules. Es una operación. El objetivo es salvar al idiota de Vermont y detener a Fractal. No ganar puntos de estilo, dijo, como si le hubiera leído el pensamiento. Ya habrá otras oportunidades para brillar. Esta noche, sigue el plan. Capítulo 8. Capítulo 8. Gamma Jack no se mueven, susurró Jules, con la mirada fija en la calle desierta. Llevaban casi 1 hora en el tejado, y el frío de la noche empezaba a atravesar su traje. Paciencia, respondió la voz de Jack en su auricular, con un tono claramente divertido. Los tipos como Fractal no se resisten a una entrada dramática. Le encanta el teatro. El corazón me va a latir con fuerza, admitió, frotándose las manos. ¿Es normal? Úsala. La adrenalina es tu amiga, dijo Jack, cuya silueta apenas se veía a pocos metros de distancia. Te mantiene alerta. Pero no dejes que te controle.
Respira, Apogee. Concéntrate en el objetivo. Yules asintió, aunque sabía que él no podía verla en la oscuridad. Cerró los ojos un segundo, respirando el aire fresco de la noche. El objetivo. Marcus Vermont. Un pez gordo de las finanzas que, según Jack, había atraído la atención equivocada. Esto era real. No era una simulación en el ático. Abajo, en esa mansión, había una familia que dependía de ellos. Jack, esos son. Empezó a decir, pero se quedó en silencio. Sí, lo eran. 3 camionetas negras avanzaban por la calle sin luces, depredadoras y silenciosas. Se detuvieron en perfecta sincronía frente a la propiedad. Las puertas se abrieron y una docena de hombres vestidos de negro saltaron al asfalto. Se movían con una eficiencia que le heló la sangre, la disciplina de los exmilitares. Y él, al frente, los guiaba. Fractal. Era más alto de lo que parecía en las fotos, y la máscara plateada que llevaba reflejaba la luz de la luna, borrando cualquier rasgo humano. Caminaba con una arrogancia que le recordaba dolorosamente a la de Jack. La confianza de quien cree que el mundo le pertenece. Levantó una mano hacia el alto muro de hormigón que rodeaba la propiedad. La superficie gris pareció ondularse por un instante, antes de convertirse en una superficie lisa y brillante con un lustre negro pulido. Sus hombres sacaron cuerdas con ganchos magnéticos. Con un chasquido metálico, se adhirieron a la nueva superficie. Sin esfuerzo, se deslizaron sobre el muro sin fricción, aterrizando en el césped del otro lado con un silencio depredador. ¡Qué presumido!, murmuró Jack, con un desdén palpable en la voz. Podría haber hecho un agujero. O simplemente derribarlo. Pero no, tiene que montar un espectáculo. El trabajo de un matón con fuegos artificiales. Se giró hacia Yules, y aunque ella no podía ver su rostro, podía sentir su sonrisa confiada. Está bien, Apogee. Es hora del espectáculo. Saltó del tejado. Yules contuvo la respiración, con un grito ahogado. Pero no cayó. Simplemente se detuvo en el aire, sostenido por una fuerza que desafiaba toda lógica, antes de descender suavemente hacia los jardines de la mansión. Aterrizó sin hacer ruido. Despejado. El jardín está vacío, dijo por el auricular. Todo tuyo, Apogee. Sin presiones. El sarcasmo en su tono casi la hizo sonreír. Casi. Respiró hondo. Miró la luna, una delgada media luna en el cielo oscuro. Sintió su leve atracción, la energía que fluía por el universo, la misma energía que ahora le respondía. Se concentró. Como en el ático. Pero más arriba. Mucho más arriba. Y ella saltó. Por un instante aterrador, solo hubo caída. El viento silbó en sus oídos y sintió un vuelco en el estómago. Pero entonces la fuerza respondió a su llamada, atrapándola y ralentizando su descenso. No fue elegante como la de Jack. Fue más bien una caída a cámara lenta, un aterrizaje controlado y algo torpe que la dejó temblando, pero de pie, en el césped de la mansión, a pocos metros de él. Un poco tosco, pero intacto, comentó Jack. No está mal para ser tu primera vez. Ahora, concéntrate. En ese preciso instante, la noche se hizo añicos. La alarma de la mansión empezó a sonar, un chillido agudo e insistente que rompió el silencio. Segundos después, oyeron el sonido de cristales rotos. Están dentro, dijo la voz de Jack, perdiendo toda su ligereza y tornándose aguda. Ve a buscar a Vermont. Su habitación está en el segundo piso, al final del ala oeste. La vi en los planos de la casa que descargaste. Yo me encargaré de la fiesta de bienvenida. Apogee asintió de nuevo, un gesto inútil, y echó a correr. Sentía el cuerpo ligero. La adrenalina había disipado todo rastro de miedo. Encontró una puerta de cristal rota que daba a un patio y se coló dentro. El caos la recibió. En el gran vestíbulo, 2 hombres de Fractal arrastraban a un hombre por la escalera principal. Vestía un pijama de seda y su rostro estaba pálido de terror. Era Marcus Vermont. Déjenlo en paz. Gritó. Su voz, filtrada por el modulador que Jack le había instalado en la máscara, sonaba extraña, casi robótica, pero firme. Los 2 hombres se giraron, con genuina sorpresa en sus rostros enmascarados. No la esperaban. ¿Qué carajo? Dijo uno. Es una niña. Dispárale. Gritó el otro, levantando su rifle automático. Ambos apuntaron. Apogee extendió una mano. No intentó nada complejo, como arrancarles las armas de las manos. Eso requería una destreza que aún no poseía. En cambio, hizo algo más rudimentario, más directo.
Se concentró en el aire justo delante de los cañones de sus rifles, un espacio de apenas 2 metros de ancho. Compactó las moléculas, aumentando su densidad y gravedad hasta convertirlas en un muro invisible, pero de una solidez impenetrable. Los rifles escupieron fuego. Las balas salieron disparadas y se detuvieron en seco en el aire, antes de caer al suelo de mármol con un fuerte ruido metálico. Los hombres la miraron atónitos, con los ojos abiertos por encima de sus pasamontañas. Uno de ellos bajó ligeramente el arma. ¿Mis balas, dónde están? No entendían lo que acababa de pasar. Apogee aprovechó la confusión. Su atención se centró en Marcus Vermont. Aligeró su masa corporal, reduciéndolo hasta que fue menos que un niño. Con un tirón de su poder, lo arrancó de los brazos de sus captores y lo levantó en el aire sin esfuerzo. Flotó un segundo antes de que ella lo atrajera suavemente hacia ella, aterrizando a su lado con un tropiezo. ¿Quién, qué? Tartamudeó Marcus, mirando a su salvador enmascarado con una mezcla de pánico y asombro. Me van a matar. No hay tiempo, dijo, agarrándolo del brazo. Tenemos que salir de aquí. Muévete. Ahora. Lo empujó hacia la puerta rota por la que había entrado. Mientras tanto, en la sala principal, Jack se enfrentaba a Fractal. El villano permanecía junto a una chimenea de mármol mientras sus hombres aseguraban la planta baja, derribando jarrones y registrando las habitaciones con brutal eficiencia. Tienes que estar bromeando, dijo Jack, rodeando lentamente a su oponente. Su tono era de puro aburrimiento. ¿Secuestros? ¿Rescates? Es tan vulgar. Tienes un don, un poder que te hace especial, y lo usas para ser un ladrón de alto precio. Hablas de visión, pero solo te sirves a ti mismo. Espetó Fractal, con su voz resonando metálicamente a través de su máscara. Eres un impostor con complejo de Dios. Con un gesto brusco, Fractal apuntó al suelo. El mármol pulido bajo los pies de Jack se convirtió al instante en una superficie sin fricción, más resbaladiza que el hielo mojado. Veamos cómo flota sin suelo. Gruñó Fractal. Jack, sin embargo, no resbaló. Simplemente se elevó unos centímetros en el aire, mirándolo con una expresión de profunda decepción. Ahí es donde te equivocas, dijo Jack. Tengo una visión. Un propósito. Supongo que tú solo tienes deudas. Un truco muy chulo, por cierto. ¿Lo aprendiste en una fiesta de cumpleaños? Jack atacó con un pulso de fuerza invisible y conmocionante. El aire de la habitación vibró violentamente, un pulso sordo y potente. Fractal levantó ambas manos. Una lámina de mármol se levantó del suelo, formando un escudo improvisado. Jack no esperó. Envió otro pulso invisible. El aire vibró y el escudo se rompió en 4 fragmentos casi idénticos. La onda expansiva alcanzó a 2 de los hombres de Fractal que observaban desde el pasillo, lanzándolos por los aires. ¿Sus hijos tienen seguro? Preguntó Jack sin mirarlos, dando otro paso adelante sin tocar el suelo. Fractal no respondió. Movió el brazo hacia el techo y las molduras de yeso crujieron. Una grieta se abrió sobre la cabeza de Jack, pero la sujetó con un gesto, como si colocara un soporte invisible. No sudó ni una gota. ¿Sabes qué me molesta de ti?, dijo Jack, acercándose lentamente. No es tu poder. No es tu máscara plateada. Es tu falta de ambición. Con un movimiento del brazo, Fractal le lanzó el piano. El enorme instrumento voló 2 metros y se detuvo en seco frente a Jack, suspendido en el aire. Con un empujón, Jack lo estrelló contra la pared. Se astilló con un estruendo ensordecedor de cuerdas rotas y madera destrozada. ¿Eso es todo?, dijo Jack. ¿O tienes algo nuevo? Fractal retrocedió medio paso e intentó licuar el suelo justo debajo de Jack para tragárselo. Jack simplemente se elevó 1 centímetro más. El efecto pasó inofensivo bajo él. Última oportunidad, dijo Jack, y se abalanzó. Lo agarró del cuello con la mano izquierda. Fractal intentó hundirse en el suelo, pero Jack lo dejó caer de rodillas. Luego, con un gesto preciso, volvió a fijar la cánica. El material se endureció alrededor de las piernas de Fractal, atrapándolo. Listo, dijo Jack, ajustándose los guantes. Esperarás aquí hasta que llegue la policía. Y dile a todo el que te escuche que ya no hay tiempo para gente como tú en mi ciudad. Considéralo una lección de estilo. Cuando la policía y los medios de comunicación llegaron, atraídos por la alarma y las frenéticas llamadas de los vecinos, se encontraron con una escena inexplicable. Fractal y sus hombres estaban inmovilizados, esperando ser arrestados. Algunos estaban pegados a las paredes, con sus trajes fundidos con el papel pintado.
Otros, como su líder, estaban atrapados en el suelo. Y en la entrada principal de la mansión, Gamma Jack y una nueva y misteriosa figura femenina permanecían impasibles mientras un agradecido Marcus Vermont hablaba con los primeros agentes que llegaron al lugar. Los flashes de los fotógrafos estallaron en una descarga cegadora. Gamma Jack. ¿Quién es ella? ¿Fue esto un intento de secuestro? Mira hacia acá, por favor. Sarah Vance, que había llegado con su equipo de noticias en un tiempo récord, se abrió paso entre la multitud. Gamma Jack, dijo con voz profesional pero con un inconfundible toque de asombro. ¿Puedes explicarme qué pasó aquí? ¿Y quién es tu nuevo compañero? Jack sonrió, una sonrisa deslumbrante diseñada para las cámaras. Miró a Apogee, que estaba de pie junto a él, vibrando con una mezcla de adrenalina y euforía. En un movimiento espectacular y perfectamente coreografiado, la alzó en brazos, levantándola como si no pesara nada. Lo que pasó es que limpiamos la ciudad, Sarah. Exclamó Jack, con una voz que resonaba con una autoridad que silenció a la multitud. Hay una nueva clase de criminales en esta ciudad, pero también hay una nueva clase de héroes. Les presento a Apogee. Ella representa el futuro. Un futuro donde los criminales no tienen dónde esconderse. La multitud de periodistas y espectadores estalló en aplausos y vítores. Apogee, en brazos de Jack, se sentía como si flotara de verdad, y no era por sus poderes. Escondidas tras su máscara, sus mejillas estaban rojas como la seda. Lo habían logrado. Eran héroes. Jack la bajó con cuidado. En ese momento, Marcus Vermont se acercó a ellos con lágrimas de gratitud en los ojos. No sé cómo agradecerte. Me salvaste la vida. A mí, a mi esposa, a mis hijos y no tengo palabras. Pensé que iba a morir. Solo hacemos nuestro trabajo, señor Vermont, dijo Jack, y su sonrisa de superestrella se suavizó, volviéndose más personal y tranquilizadora. Se acercó y le dio una palmadita firme y amistosa en el hombro. Nos alegra que usted y su familia estén a salvo. Cuídese. Desde su perspectiva, a un paso de distancia, Jules vio el gesto como un acto de pura bondad. Un héroe consolando a una víctima asustada. El final perfecto para una noche perfecta. A la mañana siguiente, en la morgue de Metroville, el capitán Frank Miller observaba la mesa de autopsias a través de una ventana de cristal. Sobre la fría placa metálica yacía el cuerpo de Marcus Vermont. No tiene ningún sentido, Al, le dijo Miller al médico forense, un hombre canoso y eternamente cansado llamado Al Chambers. Lo vi en las noticias anoche. Estaba bien. Te lo digo, Frank, respondió Al, frotándose los ojos, con el rostro demacrado. Anoche estaba vivito y coleando, dándoles las gracias a esos dos bichos raros disfrazados. 12 horas después, su mujer lo encuentra frío en la cama. Lo llevo aquí, y lo que encuentro es, bueno, es imposible. Dímelo otra vez, insistió Miller con un gruñido bajo. Pero como si tuviera 5 años. Al suspiró, tomando un sorbo de café rancio de un vaso de poliestireno. Cáncer, Frank. Pero no un cáncer normal. No es que tuviera un tumor en el pulmón o el hígado. Es que todo su cuerpo era un tumor. Un cáncer metastásico galopante en cada órgano, cada tejido, cada centímetro de su cuerpo. Hígado, pulmones, cerebro, incluso sus glóbulos rojos parecían devorarse a sí mismos. Es como si todas sus células decidieran autodestruirse al mismo tiempo y de la forma más agresiva posible. El médico forense se estremeció. Nunca he visto nada ni remotamente parecido. Es médicamente imposible que algo así se desarrolle en menos de varias décadas, y mucho menos en 12 horas. Es una aberración biológica. Miller guardó silencio, con una sensación gélida recorriéndole la espalda. Recordó las noticias de la noche anterior. La celebración. La sonrisa perfecta de Jack. La palmadita en el hombro de Vermont. Un gesto amistoso. Un gesto reconfortante. Un gesto. Un toque. No sabía cómo. Pero de repente, con una certeza que le revolvió el estómago, supo quién era. La puerta de la morgue se abrió con un crujido y entró el agente Thorne, flanqueado por 2 de sus hombres con trajes oscuros. Irradiaba una fría autoridad gubernamental que enfriaba aún más el aire de la habitación. Capitán Miller, dijo Thorne con voz desprovista de emoción. Ni siquiera lo miró, con la mirada fija en el cuerpo cubierto por la sábana. Agradezco su diligencia, pero este asunto ahora es de mi competencia. Murió de cáncer, según el forense, dijo Miller, sin poder disimular el tono cortante de su voz. ¿Le parece posible, agente? Thorne no respondió. Se acercó a la mesa y un al intimidado le entregó el informe.
Thorne lo leyó en silencio, pasando las páginas con una calma que a Miller le pareció antinatural. No vio sorpresa en su rostro, solo reconocimiento. Aparentemente murió mientras dormía, explicó Al. ¿Dolor? Preguntó Thorne sin levantar la vista. No hay señales de lucha. O fue rápido o estaba demasiado exhausto para reaccionar. Thorne cerró el informe y se llevó la muñeca a la boca. Thorne a control. Estado de Fractal y sus hombres. Necesito confirmación médica visual. Ahora. Siguió un tenso silencio. Control a Thorne, respondió una voz por el comunicador. Tenemos un incidente en el centro de detención. Solicitan protocolo sanitario. Define incidente, exigió Thorne. Se reportan náuseas intensas, vómitos, sangrado de mucosas y caída del cabello en cuestión de minutos. Los internos se están deteriorando. 1 ha fallecido. 2 más se encuentran en estado crítico. El resto, en proceso. ¿Todos ellos? Preguntó Thorne. Todo del caso Vermont, señor. Miller apretó la mandíbula hasta que le dolió. Mierda, dijo en voz baja. Al dejó caer su bolígrafo sobre el informe sin darse cuenta. Impongan el aislamiento, ordenó Thorne. Que nadie entre ni salga sin mi orden. Quiero muestras con triple cadena de custodia. Y quiero las cámaras de seguridad de mi oficina, ya. Sí, señor. Thorne cortó la comunicación y miró a Miller. Por primera vez, el capitán vio una grieta en la compostura del agente federal. Vio una sombra de algo que se parecía mucho al miedo. Y Miller lo comprendió todo. La captura no fue el final. Fue una sentencia. Jack no los había perdonado. No los había entregado a la justicia. Los había sentenciado a muerte a todos. A los matones con su mera presencia, a Fractal con su agarre en el cuello, y a Vermont con una simple y amistosa palmadita en el hombro. Y había usado el heroísmo de Apogee, su debut, su momento de triunfo, como la coartada perfecta. En el ático, el sonido de una explosión en la pantalla del televisor llenó la habitación. Jack y Jules estaban acurrucados en el sofá, compartiendo un tazón grande de palomitas y viendo una vieja película de acción de los 90. Ja, sabía que iba a decir eso, rió Jules mientras el héroe soltaba una frase cursi antes de volar un helicóptero. Se sentía ligera y feliz. La adrenalina de la noche anterior se había desvanecido en una cálida sensación de logro y pertenencia. Hiciste un trabajo increíble anoche, Jules dijo Jack en voz baja, rodeándola con el brazo en un gesto cariñoso y protector. Lo hiciste mucho mejor de lo que jamás imaginé. La forma en que manejaste a esos matones, el escudo de aire, fue pura genialidad. Instintivo. ¿En serio? Preguntó ella mirándolo. De verdad, afirmó con seriedad. Estoy muy orgulloso de ti. Sus palabras la llenaron de orgullo y calma. Se apoyó en él, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo la calidez y la fuerza que emanaba de él. Gracias, Jack, murmuró. Me sentí bien. Me sentí increíble. Eres increíble, dijo con un susurro tranquilizador. Estamos cambiando el mundo, Jules. Juntos. El hombre a su lado era su mentor, su protector, su amigo. El único que realmente la comprendía. La oscuridad del mundo, la soledad que la había perseguido durante tanto tiempo, todo parecía desvanecerse cuando estaba con él. Conocer a Jack, pensó mientras la película se reproducía y se sentía completamente segura en sus brazos, fue lo mejor que le había pasado en la vida. Capítulo 9. Capítulo 9. La voz del héroe. El siseo constante de los sistemas de presión negativa era el único sonido real en el ala de aislamiento de la penitenciaría de Metroville. Era un ruido blanco e industrial, diseñado para que nadie pensara en lo que intentaba contener. A ese siseo se sumaba el pitido lento y espaciado de un monitor cardíaco, que parecía más una cuenta regresiva que una señal de vida. El agente Thorne observaba la escena a través del grueso panel de vidrio laminado de la celda de cuarentena. El traje Azma de nivel 4 se sentía pesado y engorroso. Se miró las manos, cubiertas por guantes blancos de polímero, y se sintió desconectado de la realidad, como un buzo observando el mundo desde el fondo del mar. ¿Algún cambio, doctor? Preguntó Thorne por el comunicador interno. Su voz sonaba apagada, filtrada por el respirador. Dentro de la celda, el Dr. Black, un hombre que parecía haber envejecido una década en las últimas 12 horas, meneaba la cabeza sin apartar la vista de su paciente. Alrededor de la cama, 2 enfermeras con trajes idénticos movían con silenciosa eficiencia, cambiando una bolsa de fluidos inútil. Nada indica mejoría, agente, respondió la voz metálica de Black.
De hecho, diría que estamos presenciando un colapso sistémico en tiempo real. La necrosis tisular se está acelerando. Lo que sea que tenga no solo lo está matando, sino que lo está desintegrando a nivel celular. Es como ver un documental de naturaleza a toda velocidad sobre la descomposición. ¿Aún no tienes idea de qué es? No es un virus. No es una bacteria. No es ningún prión conocido. Hemos analizado su sangre, sus tejidos, su saliva, no hay ningún agente patógeno. Es como si sus propias células hubieran recibido la orden de autodestruirse de la forma más grotesca posible. Dentro de la celda, el hombre en la cama se convulsionaba. No era un soldado paramilitar de la banda de Fractal. Era un mapa del horror. Su piel, antes sana, ahora era un lienzo de pústulas oscuras que supuraban un líquido espeso y negruzco. Su respiración era un estertor húmedo, el sonido de pulmones ahogándose en sí mismos. Necesito entrar, dijo Thorne. Hubo una pausa en el comunicador. Disculpe. Necesito hablar con él antes de que sea demasiado tarde, repitió Thorne. Su tono no dejaba lugar a negociación. Agente, con el debido respeto, eso es una locura, replicó Clark. Está delirando la mitad del tiempo, y aunque no encontremos un agente patógeno, no significa que no sea contagioso. Podría ser algo que no sepamos detectar. Por eso llevo este traje de casi $10.000, doctor. Si no me protege de esto, entonces tenemos problemas mucho mayores. Ábrame la puerta. No creo que obtengas nada coherente de él. Déjame intentarlo. Cada segundo que discutimos es un segundo que él pierde. Un suspiro de resignación se escuchó por el comunicador. Entendido. Abriendo la esclusa de aire. Tiene 5 minutos. Si sus signos vitales bajan del umbral, lo sacaremos, hable o no. La puerta de la celda se abrió con un fuerte silbido de aire a presión. Thorne entró, y el sonido del monitor cardíaco se volvió más agudo, más personal. Se acercó a la cama. Los ojos del hombre se abrieron de golpe, inyectados en sangre, con las pupilas dilatadas por el terror y el dolor. Intentó apartarse, pero su cuerpo apenas respondió. ¿Quién eres? Graznó el prisionero. Su voz era un susurro entrecortado. Soy el hombre que necesita saber qué les pasó, dijo Thorne, manteniendo la voz tranquila, casi conversacional, para no asustarlo más. El hombre soltó una risa seca que se convirtió en un violento ataque de tos. Una de las enfermeras se acercó para ayudarlo, pero Thorne levantó una mano para detenerla. ¿Qué nos pasó? Repitió el hombre al recuperar el aliento, con una mirada de locura fija en los ojos de Thorne. Él, nos pasó. ¿Te refieres a Gamma Jack? Insistió Thorne, inclinándose ligeramente. ¿Te hizo algo durante el enfrentamiento en la mansión Vermont? No fue durante la pelea, susurró el hombre, recorriendo la habitación con la mirada, como si esperara ver algo en los rincones. Allí nos golpeó. Nos rompió los huesos. Es normal. Lo entiendo. Entonces, ¿cuándo fue? Fue después. En las celdas de detención provisional. Estábamos todos en fila, esperando ser trasladados a un vertedero. Él caminó por el pasillo. Estaba con unos agentes, charlando. Ni siquiera nos miró. Ni una sola vez. Simplemente, pasó junto a nosotros. Thorne frunció el ceño dentro de su casco. ¿Y qué hizo? ¿Dijo algo? ¿Te tocó? El prisionero empezó a temblar. No era por frío ni fiebre, sino por un recuerdo aterrador. Nada. Eso es lo que nadie parece entender. Gritó de repente, con la voz entrecortada. No hizo absolutamente nada. No nos tocó, no nos habló, ni siquiera giró la cabeza. Hizo una pausa, luchando por respirar. Simplemente sentí frío. De repente. Un frío que no era de este mundo. No era como el frío de invierno. Era como si el calor me abandonara el cuerpo, los huesos. Como si algo dentro de mí se estuviera muriendo de hambre. Como si estuviera devorando la vida desde lejos. Thorne se acercó aún más, la visera de su casco a escasos centímetros del rostro desfigurado del moribundo. Podía ver cada detalle de las venas rotas en sus ojos, cada pústula supurante. ¿Qué es? Preguntó Thorne, con su voz apenas un susurro. Los ojos del hombre buscaron los de Thorne, una súplica final y desesperada para que le creyeran, para transferirle la verdad antes de que se extinguiera. No es un héroe, susurró, y cada palabra parecía consumirle la última gota de energía vital. No es un hombre, es una plaga, una enfermedad con cara bonita, díselo a todo el mundo, no salva a nadie, solo decide quién se pudre más despacio, su espalda se arqueó en un último y violento espasmo.
Las pústulas de su cuello se hincharon visiblemente y estallaron en una horrible efusión de líquido oscuro que manchó la sábana esterilizada. El monitor cardíaco a su lado, que había estado pitando lentamente, emitió un chillido largo, agudo y continuo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, más abrumador que cualquier grito. Thorne permaneció inmóvil un instante, mientras el eco de las últimas palabras del hombre resonaba en su casco. Una enfermedad con cara bonita. Agente, tiene que salir. Ahora, dijo la voz de Blark en su oído, urgente. Thorne se enderezó lentamente y salió de la celda sin decir palabra. La puerta se cerró tras él, sellando la muerte dentro. Se supo la noticia. A media tarde, los canales de noticias locales interrumpieron su programación habitual. Una misteriosa plaga atraviesa a una banda fractal en una prisión de máxima seguridad. Luego vinieron los titulares más sensacionalistas. La muerte súbita de Marcus Vermont. ¿Un ataque al corazón o algo más siniestro? En la oficina del capitán Miller en la estación central de Metroville, el ambiente era tenso. El detective Anderson, un hombre corpulento con un bigote que había visto días mejores, puso una taza de café humeante sobre el escritorio de Miller. ¿Qué demonios está pasando, capitán? Preguntó Anderson, señalando con la cabeza la pantalla de televisión en la pared, que mostraba imágenes de equipos de riesgo biológico con trajes amarillos rodeando la penitenciaría. Primero, el filántropo multimillonario cae muerto de un supuesto infarto justo después de que Gamma Jack lo salvara, y ahora todos los matones de Fractal se pudren en sus celdas. ¿Coincidencia? Miller tomó un sorbo de café. Estaba amargo. No creo en las coincidencias, Anderson. No de esta magnitud. Los foros de Internet están que arden, continuó el detective, mirando su tableta. Algunos dicen que es un arma biológica del gobierno que se ha descontrolado. Otros, que Vermont y Fractal estaban involucrados en algo con un virus experimental. Y la mitad culpa de Gamma Jack. Dicen que esto es lo que pasa cuando dejas que un tipo con poderes divinos actúe sin supervisión. La mitad tiene razón en tener miedo, murmuró Miller, con la mirada fija en la pantalla. Pero están señalando el problema equivocado. No es la falta de supervisión. Es él. ¿Crees que les hizo esto? ¿A todos? Preguntó Anderson, bajando la voz. Pero, ¿cómo? Los informes preliminares indican que no hay señales de nada. No lo sé, admitió Miller, y eso fue lo que más lo frustró. Pero sé que donde quiera que aparece este tipo, la gente acaba muerta de formas extrañas. Y siempre sale oliendo a rosas. En el ático que les servía de base de operaciones, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, un marcado contraste con el pánico que se cernía sobre la ciudad. Jules, vestido con un cómodo atuendo civil, veía las noticias en la enorme pantalla que dominaba una de las paredes. Esto es horrible, dijo, abrazándose mientras reaparecían las imágenes de los equipos de riesgo biológico. Se giró hacia Jack, que estaba junto a la ventana panorámica, observando Metroville como un rey que vigila sus dominios. ¿Qué crees que pudo haber causado algo así? Jack se giró lentamente. No había rastro de pánico en su rostro, solo una expresión de preocupación serena y calculada. Miedo, Jules. El miedo es la causa, y el pánico es el resultado, dijo con su voz profunda y tranquilizadora. La gente tiene miedo. Ven sombras donde no las hay. Conectan puntos inconexos porque necesitan una narrativa, una historia que dé sentido al caos. Pero te están relacionando, Jack, insistió ella, frunciendo el ceño. Te culpan. Dicen que eres peligroso. Y es natural que lo hicieran, respondió él, acercándose a ella. Le puso las manos en los hombros. Somos nuevos. Somos poderosos. Lo desconocido siempre genera miedo. Es nuestra responsabilidad guiar a la gente a través de ese miedo, no resentirnos por él. Su teléfono vibró sobre la mesita de centro de cristal. Un número privado. Solo unas pocas personas en el mundo lo tenían. Se apartó de Jules y contestó la llamada, con un tono más profesional. Sara. Escuchó en silencio durante casi un minuto, sin dejar de mirar el horizonte de la ciudad. Sí, lo veo. Es un caos y no estoy de acuerdo. No es momento de esconderse. Tienes toda la razón y la gente no necesita silencio. Necesita oír una voz tranquilizadora. Alguien que pueda aportar claridad en medio de toda esta estática y hizo una pausa. Sí, claro. Estaré allí en una hora. Colgó la llamada y se volvió hacia Jules, con una sonrisa calculada en sus labios. Era Sara Vance, del Canal 8. Quiere una entrevista exclusiva en vivo. Jules lo miró con los ojos abiertos de sorpresa.
¿Te vas? ¿Ahora? Con todo este pánico, te destrozarán. Te culparán de todo. Claro que voy, respondió Jack con absoluta calma, como si la idea de no ir fuera impensable. Un líder no se esconde en el sótano cuando su gente tiene miedo, Jules. Se planta frente a las cámaras y les recuerda quién manda y por qué no tienen nada que temer. Se dirigió a su habitación para cambiarse. El estudio del Canal 8 era un hervidero de tensión controlada. Los operadores de cámaras movían en silencio, los productores susurraban en sus auriculares y el personal de producción evitaba el contacto visual con el invitado. Sarah Vance sintió una gota de sudor frío correr por su cuello, a pesar del aire acondicionado del estudio. Frente a ella, en el otro sillón de diseño, estaba sentado Gamma Jack. En persona, su carisma era abrumador. Era un campo de fuerza, una presencia que llenaba la sala y, de alguna manera, parecía calmar los nervios de todos a su alrededor. Era magnético. Y aterrador. Y volvemos en directo con nuestro invitado exclusivo, Gamma Jack, dijo Sarah, con una voz de profesionalismo que disimulaba los latidos de su corazón. Miró directamente a la cámara 3. Jack, gracias por estar aquí en una noche como esta. La ciudad está al borde del pánico. La repentina muerte de un ciudadano tan prominente como Marcus Vermont, seguida de esta epidemia, como la llaman algunos, en el centro de detención. La gente está asustada y relaciona estos sucesos contigo. ¿Qué les dices esta noche? Jack asintió lentamente. Su rostro reflejaba empatía y seriedad. No parecía un hombre a la defensiva. Parecía un líder dispuesto a tranquilizar a su nación. Y es completamente comprensible que lo hicieran, Sarah, comenzó, con una voz que resonaba con una sinceridad inquebrantable. La gente ve el caos y busca patrones. Busca respuestas. Es humano. Pero a veces, la verdad es más simple y, al mismo tiempo, mucho más trágica. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada dirigida no a Sarah, sino a la lente de la cámara, a cada persona que lo observaba desde la seguridad de sus salas de estar. La muerte de Marcus Vermont es una terrible pérdida para esta ciudad. Fue un hombre valiente que se enfrentó al mal para proteger a los suyos, y su muerte nos recuerda lo frágil que es la vida. A veces, podemos parecer sanos, podemos sentirnos fuertes, y de un momento a otro, sin una explicación clara, el cuerpo simplemente falla. Es una de las dolorosas y trágicas verdades del ser humano. Y mi corazón, y sé que el de Apogee también, está con su familia en estos momentos tan difíciles. Sus palabras eran tan compasivas, tan llenas de solemnidad, que era imposible no creerlas. En la sala de control, el productor le susurró a Sarah al auricular. Es bueno. Caramba, es realmente bueno. Sarah sintió que la tensión en sus hombros se aflojaba. Una tragedia, sin duda, admitió Sarah. ¿Y los prisioneros? Fractal y sus hombres. Los informes hablan de una enfermedad desconocida e increíblemente agresiva. ¿Qué pasó ahí dentro? La expresión de Jack se ensombreció. El carisma fue reemplazado por el peso de una gran carga, la mirada de un hombre obligado a tomar decisiones imposibles. Eso es lo más difícil de lo que hacemos Apogee y yo, dijo, bajando la voz a un tono más confidencial. Es la parte que no aparece en titulares heroicos ni en fotos de gente sonriente. Respiró profundamente, como para reunir el coraje para admitir una verdad dolorosa y personal. Cuando te enfrentas a las fuerzas que nosotros enfrentamos y hay consecuencias imprevistas. Se liberan energías. Se crean reacciones en cadena a nivel subatómico que son difíciles de predecir y controlar por completo. Hacemos todo lo posible para proteger a los inocentes. Es nuestra prioridad número 1. Pero los culpables y a veces, quedan atrapados en el fuego cruzado. Es el terrible peso que un héroe debe llevar sobre sus hombros. La aceptación de que habrá daños colaterales. Se recostó en su asiento, con la mirada perdida por un instante, como si reviviera un recuerdo doloroso. Es una cruda realidad, Sarah. Tienes que estar dispuesta a aceptar que, a veces, para salvar al rebaño, algunos de los lobos que lo atacan pueden enfermarse en el proceso. No por acción directa, sino por la simple proximidad a un poder que no pueden comprender ni resistir. Volvió a mirar a la cámara, con los ojos brillantes de férrea convicción. No me gusta. Lo odio. Cada vida perdida, incluso la de un criminal, me pesa. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer para mantener a estas personas y a su ciudad a salvo. En el ático, Apogee observaba la pantalla. Asintió para sí misma. Creía cada palabra.
Daños colaterales era una tragedia, sí, pero era el precio necesario de progreso, el coste inevitable de construir un mundo mejor y más seguro bajo la protección de quienes son lo suficientemente fuertes para defenderlo. En su oscura oficina, el capitán Miller escuchó la frase daños colaterales y sintió náuseas. Sin pensarlo, agarró el vaso de whisky medio vacío de su escritorio y lo lanzó contra la pared. El vaso se hizo añicos y el líquido ámbar se deslizó por la pintura color crema. Las mentiras, tan sutiles, tan convincentes, tan perfectamente envasadas para el consumo público, le dieron asco. Se sirvió otro vaso, esta vez lleno hasta el borde. Y en su centro de mando subterráneo, el agente Thorne observaba la entrevista en una docena de pantallas, cada una mostrando un ángulo diferente del rostro serio y compasivo de Jack. No sentía ira. Sentía un frío glacial, una claridad absoluta. Estaba observando a un maestro de la propaganda, un genio de la manipulación en pleno dominio de su arte, presentando una masacre como un desafortunado accidente laboral. Las últimas palabras del prisionero muerto resonaron en su cabeza, superponiéndose a la carismática voz que provenía de los altavoces. No es un héroe, es una enfermedad con cara bonita. Con un gesto de la mano sobre la consola, Thorne apagó todas las pantallas. El rostro sonriente y heroico de Jack desapareció, pero su voz pareció flotar en el aire, un fantasma de persuasión. Se giró hacia la gran pantalla táctica que dominaba la sala. Mostraba un mapa detallado de Metroville. En ella, un único punto rojo parpadeaba silenciosamente, moviéndose lentamente por los distritos del este. El rastreador de activos 0. Presionó un botón en su consola. Control, aquí Thorne. Control aquí, señor, respondió la voz impersonal a través del altavoz. Quiero una actualización sobre el progreso del activo. Está en movimiento, señor. Ha estado activo desde que se supo de la penitenciaría. Parece haber encontrado una pista que le interesa. Bien, dijo Thorne. Su voz era un susurro mortalmente tranquilo. Observó el punto rojo mientras se movía por el mapa de la ciudad, dirigiéndose inexorablemente hacia el distrito de los rascacielos, donde un dios falso predicaba un sermón a sus crédulos seguidores. Quiero que todas las unidades en su trayectoria se retiren. Despejen las calles. Cierren las carreteras por presuntas fugas de gas, accidentes, lo que sea necesario. No quiero que nadie se interponga en su camino. Entendido, señor. ¿Deberíamos ofrecerle apoyo? Negativo, respondió Thorne. No lo detengas. No lo ayudes. Solo asegúrate de que el camino esté despejado y vigila su progreso. Quiero saber exactamente cuándo y dónde hará contacto. Sí, señor. Ya no se trataba de capturar a Jack. Ni de exponerlo a un público que comía de su mano. Se trataba de erradicar una plaga. Capítulo 10. Capítulo 10. El gambito del rey. A la mañana siguiente, el ático de Jack era el centro de un silencio que contrastaba violentamente con el rugido de la ciudad. Afuera, en Metroville, cada emisora de radio, cada canal de noticias, repetía fragmentos de la entrevista en un bucle infinito. En cafeterías, oficinas, paradas de autobús, la pregunta era la misma. ¿Quién era Jack? ¿Un salvador con un pasado oscuro o un monstruo con un don para las relaciones públicas? Jack observaba la ciudad desde la ventana panorámica, con una taza de café humeante en la mano. En el sofá, Jules era la personificación de la ansiedad de la ciudad. El control remoto era una extensión de su mano nerviosa, saltando de un canal a otro, con el rostro iluminado por las pantallas parpadeantes. Una falta total de empatía, un indicador clásico de una personalidad sociopática, decía un psicólogo con gafas en la CNN. Jules cambió el canal. La probabilidad de que el colapso de Vermont fuera una consecuencia imprevista es, desde un punto de vista estadístico, prácticamente nula. Esto sugiere una planificación meticulosa, analizó un experto en Fox News. Ella lo cambió de nuevo. Lo que estamos viendo es un individuo que se ha autoproclamado juez, jurado y verdugo. Esto no es justicia, es tiranía, declaró un senador con el ceño fruncido. Finalmente, apagó el televisor, dejando la habitación en un repentino y total silencio. Te están destrozando, dijo, con la voz apenas un susurro. No, peor. Te están convirtiendo en el mismo villano que juraste destruir. Sociópata, tirano, amenaza, están usando todas las palabras posibles. Claro que sí, respondió Jack sin darse la vuelta. Su tono era tan tranquilo que resultaba inquietante. Es la respuesta lógica. La gente teme lo que no entiende, y Thorne se asegura de que nadie me entienda. ¿Thorne? ¿Crees que él está detrás de todo esto?
No lo creo, lo sé, dijo Jack. Se giró lentamente, con la mirada fija en ella. No son los medios, Jules. Son las filtraciones. ¿De dónde crees que sacan a estos expertos? ¿Estos análisis estadísticos? Thorne está alimentando a los lobos. Está perdiendo el control de la narrativa de la fuerza bruta, así que ha iniciado una guerra de percepciones. Cree que si grita monstruo suficientes veces, la gente olvidará que les salvé la vida. Jules se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, un torbellino de nervios. Vale, lo entiendo. Es una campaña de desprestigio. ¿Pero qué hacemos? ¿Emitir un comunicado de prensa? ¿Filtrar nuestra propia información? No podemos quedarnos aquí sentados mientras te crucifican. Tienes razón, admitió Jack. Una lenta sonrisa, casi depredadora, se dibujó en su rostro. No nos quedaremos aquí sentados. Caminó hasta el sofá y se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. La calma había sido reemplazada por una intensidad que llenaba el aire. Voy a dejar que me atrapen. Jules se detuvo en seco. Parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Qué dijiste? Me voy a entregar. La idea era tan radical, tan contraria a todo instinto de supervivencia, que Jules soltó una breve y triste carcajada. No. No, estás bromeando. Tienes que estarlo. ¿Estás loco? Jack, eso es justo lo que quieren. Te arrojarán al agujero más profundo y oscuro que encuentren y olvidarán que alguna vez exististe. Sí, dijo con una voz peligrosamente serena. Es lo que quieren. Pero hay una gran diferencia entre desear algo y saber qué hacer con ello una vez que lo tienes. Esto no es una rendición, Jules. Es un ataque. ¿Un ataque? ¿Entregarse? Eso no tiene sentido, respondió ella, con la voz teñida de frustración. Claro que sí. Piensa en Thorne. ¿Cómo opera? Desde las sombras. Es un espía, un fantasma. Mueve los hilos, manipula, presiona. Su poder reside en el secretismo, explicó Jack, mientras dibujaba el plan en el aire con las manos. Nunca hemos podido atacarlo directamente porque no podemos verlo. Siempre estamos reaccionando a sus movimientos, limpiando los desastres que deja. ¿Y que te arresten cambia eso? ¿Cómo? Completamente, le aseguró Jack, mirándola fijamente. Al entregarme, dejo de ser un objetivo clandestino y me convierto en un caso público. Lo estoy sacando de su zona de confort, de las sombras, y lo estoy poniendo bajo el escrutinio público. Y créeme, a la gente como Thorne no le gusta la luz del sol. Jules se sentó, intentando seguirle el ritmo. Lo estás obligando a seguir las reglas que no puede romper en secreto, concluyó. Sus métodos, sus agencias anónimas, sus tácticas de intimidación, todo eso se vuelve inútil en un tribunal. El mundo estará observando. Cada movimiento será analizado. No podrá hacer desaparecer pruebas ni silenciar a los testigos. De repente, el gran y poderoso Thorne se convierte en un burócrata más que tiene que presentar informes y seguir los procedimientos. La lógica era impecable, y eso era lo que más la asustaba. Era un plan brillante y suicida a partes iguales. Que no te capture será una humillación pública, murmuró Jules, agarrando la última pieza. Si te entregas, le robarás la victoria. Sus superiores verán que no pudo manejar la situación y lo apartarán. Exactamente, dijo Jack con una sonrisa de satisfacción. Sacrifico una pieza, mi libertad temporal, para sacar a su rey del tablero. Es el gambito del rey. Jules lo miró fijamente, sintiendo la magnitud del riesgo como un peso en el pecho. Pero, si haces esto, irás a juicio. Un juicio de verdad. Con jurado, con juez, necesitarás un abogado. El mejor del país. No, dijo Jack, y por primera vez, su mirada se suavizó, perdiendo su tono calculador. No necesito al abogado más famoso ni al más caro. Necesito al más inteligente. Necesito a alguien que entienda las leyes, pero que también entienda la física, el poder, la verdad que hay tras mi persona. Necesito a alguien en quien pueda confiar mi vida sin ninguna duda. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Jules sintió que el color se le escapaba al comprender la implicación. Jack, no. En absoluto. No puedo, dijo ella, negando con la cabeza con vehemencia. Soy física. Científica. No he pisado un tribunal desde mi ceremonia de graduación de la Facultad de Derecho. Ejercitaste un año en Arizona, respondió al instante, demostrando que recordaba cada detalle de sus conversaciones. En uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad, antes de decidir que preferías las estrellas a los estatutos. Y te graduaste primero de tu promoción. Con honores.
Eso fue hace años. Estaba tramitando patentes y revisando contratos. No defendiendo a superhumanos acusados de terrorismo doméstico. Exclamó, alzando la voz. No estoy cualificada, Jack. Nos destruirán. Eres la única cualificada. Insistió, bajando la voz a un susurro persuasivo pero firme. Se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Jules, escúchame. Este no va a ser un juicio sobre hechos y pruebas. En realidad, no. Va a ser un teatro. Va a ser una batalla por la opinión pública, por la percepción. Y tú eres la única persona en este planeta que conoce ambas versiones de la historia. La del hombre y la del monstruo. Eres la única que puede contarla de verdad. La miró a los ojos, suplicante. He pasado años escondido, luchando desde las sombras. Ahora tengo que salir a la luz, y no sé cómo. Pero tú sí. Sabes hablar su idioma. Confía en ti como yo confío en ti. Se levantó y le tendió la mano. Jules la miró, luego lo miró a la cara. El pánico se enfrentó a la innegable lógica de su plan. Cada vez que ella había confiado en él, había descubierto una fuerza interior que desconocía. Había dejado atrás su vida monótona y encontrado un propósito. ¿Podría confiar en él una vez más? ¿Con tanto en juego? Con un temblor que recorrió todo su cuerpo, un suspiro que era mitad rendición y mitad terror, tomó su mano. 2 horas después, el mundo se había puesto patas arriba. Una sola llamada anónima de Jack a la oficina de la reportera Salavance bastó para desatar el caos. La calle frente al edificio, normalmente tranquila, era ahora un mar de furgonetas de noticias, con las antenas desplegadas hacia el cielo. Un perímetro de patrullas contenía a los curiosos, con sus luces destellando silenciosamente. Sobre ellos, los helicópteros de noticias zumbaban como insectos metálicos furiosos. Luego se abrió la puerta principal del edificio. Jack salió primero. Vestía un traje de negocios color carbón, perfectamente entallado, con camisa blanca y sin corbata. Parecía un director ejecutivo a punto de anunciar una fusión, no un fugitivo a punto de rendirse. A su lado, con un vestido azul marino que denotaba profesionalidad y una expresión de acero forjado a la fuerza, caminaba Jules. Se desató el caos. El clic de las cámaras era un rugido constante y los flashes lo inundaban todo. Los reporteros, retenidos tras barreras, gritaban preguntas a todo pulmón, una cacofonía de urgencia. Jack. ¿Es cierto que te entregas? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Quién es la mujer, Jack? ¿Es tu cómplice? Jack levantó la mano, un gesto sencillo y sin arrogancia. Sorprendentemente, un silencio casi absoluto se apoderó de la multitud. Tenía esa autoridad natural, una presencia que exigía ser escuchada. Gracias a todos por venir, dijo con voz tranquila y resonante, amplificada por la docena de micrófonos que lo apuntaban. Durante las últimas semanas, esta ciudad ha vivido con miedo. Miedo a criminales como Fractal, y a un nuevo tipo de miedo, alimentado por especulaciones, rumores y filtraciones anónimas de agencias que operan en la sombra. Su mirada se encontró con la lente de una cámara cercana, como si estuviera hablando directamente con cada persona que lo miraba desde casa. No soy político. Soy un hombre que cree en la acción directa. Pero entiendo que mis acciones, aunque necesarias, han generado incertidumbre. Y por eso, he decidido cooperar plenamente con las autoridades. Me entregaré voluntariamente para responder cualquier pregunta, disipar cualquier rumor y, sobre todo, ayudar a esta ciudad a superar el miedo. Un murmullo de asombro recorrió la prensa. Nadie se esperaba esto. Confío en la justicia, continuó Jack con tono firme. Pero en un proceso de esta magnitud, la confianza necesita una base sólida. Por eso, mi única condición para esta entrega voluntaria es esta. Estaré representado por una sola persona. Un abogado cuya inteligencia e integridad sean incuestionables. Hizo una pausa y se giró ligeramente hacia la mujer a su lado. Le presento a la señorita Jules Sinclair. Al unísono, como obedeciendo una orden invisible, todas las cámaras y todos los ojos se giraron bruscamente hacia Jules. Sintió el peso físico de cientos de lentes enfocándola, el peso invisible de millones de personas observándola. La urgencia de retroceder, de esconderse detrás de Jack, fue casi abrumadora. Pero entonces sintió la mirada de Jack sobre ella, una mirada de absoluta confianza. Reprimió el pánico, levantó la barbilla y enfrentó a la multitud con una frialdad que era una completa mentira, pero convincente. En ese preciso instante, como si hubieran estado esperando la señal, un equipo de agentes federales se abrió paso entre la policía local.
Vestían trajes oscuros idénticos y chalecos tácticos sobre las camisas. Se movían con una eficiencia fría y entrenada. El hombre que los lideraba no era Thorne. Era alguien nuevo, de rostro severo y mandíbula apretada, alguien que claramente no disfrutaba del espectáculo. Señor Jack, dijo el agente con voz desprovista de emoción. Está arrestado por terrorismo doméstico, uso de tecnología no autorizada y múltiples cargos de homicidio. Me lo esperaba, respondió Jack con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Le leyeron sus derechos, el texto familiar recitado en tono monótono. Jack escuchó pacientemente, sin interrumpir. Luego, lo esposaron. El clic metálico resonó en el aire. Fue un acto puramente simbólico. Tanto el agente como Jack sabían que podía derretir el metal con un solo pensamiento. Pero Jack extendió las muñecas y permitió el gesto. Era parte del teatro. Mientras lo conducían hacia un vehículo blindado negro, se detuvo un segundo y miró a Jules por encima del hombro. En medio del caos de destellos y gritos, le dirigió una mirada que era una mezcla de confianza, ánimo y una promesa silenciosa. Todo va a estar bien. A kilómetros de distancia, en la fría penumbra de un centro de mando subterráneo, el agente Thorne observaba la escena en una pantalla gigante. Cada célula de su cuerpo vibraba con una furia gélida e impotente. Esto no era una captura. Era una rendición orquestada. Una emboscada de relaciones públicas, y ni siquiera la había visto venir. Jack no había luchado con fuerza. Había luchado con inteligencia. Había cambiado las reglas, había trasladado el campo de batalla de los oscuros callejones a los tribunales y, en el proceso, había convertido a Thorne en un espectador irrelevante. La puerta de la sala de control se abrió con un siseo. La directora Shaw entró, con sus tacones resonando en el suelo pulido. Su rostro era una máscara de fría desaprobación. No miró a Thorne, sino a la pantalla, a la imagen de Jack siendo conducido con una calma desafiante. Ha convertido una operación de seguridad nacional ultrasecreta en un circo mediático, dijo Shaw con voz cortante y gélida. Ha permitido que el objetivo dicte los términos de su propia captura. Ha perdido el control de la situación de la forma más pública y humillante posible, agente Thorne. Director, es una treta, replicó Thorne con voz tensa, sin apartar la vista de la pantalla. Intenta neutralizar esta investigación, sacarnos del juego, lo único que ha sido neutralizado, agente Thorne, eres tú, lo interrumpió, volviéndose finalmente hacia él. Esto ya no es un caso de contención clandestina. Es un juicio público. Ahora se necesitan abogados, no espías. Se necesitan pruebas admisibles, no informes de inteligencia. Tus habilidades ya no son necesarias. Se acercó, llenando la habitación con su presencia. Está oficialmente fuera del caso Gamma Jack. El Departamento de Justicia se hará cargo a partir de ahora. Entregue sus credenciales y su autorización de seguridad. Fue como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Con movimientos rígidos y mecánicos, como un autómata, se quitó la placa de identificación del cuello y la colocó sobre la consola. El plástico hizo un leve ruido al chocar contra el metal. Esto es un error, director, dijo en voz baja. No sabe con qué se está metiendo. El único error fue subestimarlo, agente. Un error que cometiste repetidamente, declaró. Ahora, retírate del centro de mando. Thorne caminaba por los pasillos blancos y estériles que, hasta hacía un momento, habían sido su dominio. Se sentía como un fantasma en su propio reino. Cada agente con el que se cruzaba apartaba la mirada, fingiendo estar ocupado con una tableta o una conversación. La noticia ya se había extendido por la red interna. Había perdido su autoridad. Llegó a su austera oficina para recoger sus pocas pertenencias. Un par de libros de estrategia militar y una sola foto enmarcada de un pasado que ya no existía. Al guardar los objetos en una caja de cartón, su comunicador personal, un dispositivo encriptado que no formaba parte de la red oficial de la agencia, vibró en su bolsillo. Un número que reconoció al instante. El del Dr. Harris. ¿Qué quieres, Harris? Preguntó Thorne con voz hueca y distante. Marcus, tenemos un problema. Un problema muy grave, dijo Harris al otro lado de la línea con una voz aguda, tensa hasta el punto de romperse. El pánico era evidente. Ya no estoy a cargo. Llama a Shaw. Shaw no está autorizado para este protocolo. Nadie lo está. Solo tú. Casi gritó Harris. Es el activo. Nuestro. Thorne se quedó paralizado, con la caja de cartón medio llena sobre su escritorio. ¿Y él qué? Los parámetros de su misión eran claros. Rastrear y atacar al objetivo principal.
Este se encuentra ahora bajo custodia federal. Le dimos la orden de regresar a la base y de retirarse. ¿Y? Preguntó Thorne, mientras se le formaba un nudo de hielo en el estómago. Hubo una pausa, llena de estática y miedo palpable. No responde, Marcus. Hace exactamente una hora, su rastreador biométrico se desconectó. La telemetría indica que no falló. Lo destruyó. Ha cortado todas las comunicaciones. Está completamente desconectado. No sabemos dónde está. No sabemos qué está haciendo. Thorne cerró los ojos. La ironía de la situación era tan cruel, tan amarga, que casi lo hizo reír. Así que es libre, susurró, una palabra que sonó como una blasfemia en el silencio de la oficina. No es libre, Marcus. Está suelto, corrigió Alice con voz temblorosa. Ese activo está suelto. Y ya no tenemos forma de controlarlo. Thorne colgó el comunicador. Se quedó de pie en medio de su oficina vacía, despojado de su poder, su misión, su propósito. Había pasado cada minuto de las últimas semanas obsesionado con enjaular a un monstruo, y en su espectacular fracaso, acababa de desatar otro sobre un mundo desprevenido. Y él, el único hombre que conocía el verdadero peligro de ambos, ahora no podía hacer absolutamente nada para detenerlos.